Buenas noches, mi nombre es Jimena López, yo soy representando en este momento al grupo 5 para la materia de contexto de sujeto y sociedad. En este momento me acompaña Alexis García. Buenas noches, Alexis, ¿cómo estás? Buenas noches, Jimena. Muchas gracias por invitarme a tu entrevista. Gracias a ti por tomarte el tiempo para hablar conmigo hoy. Yo quisiera, pues de pronto, iniciar preguntándote acerca de ti, cuáles son tus gustos, dónde vives, con quién vives, qué edad tienes. Bueno, en este momento me encuentro viviendo fuera de Colombia, vivo en Canadá, específicamente en una ciudad que se llama Longueuil, en Quebec. Vivo con mi esposo, mi hijo. ¿En qué trabajas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobbies tienes? Bueno, hobbies, me gusta editar, me gusta grabar videos. Actualmente estoy trabajando en una fábrica de producción de carne. ¿Y qué haces allá? Hacemos embalaje de carne de varias partes del cerdo. ¿Has aprendido a dar? ¿Qué tan fácil es? ¿O cómo te parecía ese trabajo? Ha sido un trabajo físicamente duro, es mayor tiempo de pie, entonces el esfuerzo físico es más grande. He aprendido las partes de un animal, de un cerdo. La verdad no es algo que tú puedas ejercitar tu cerebro porque es algo muy mecánico, muy robótico. Exacto. No hay nada que aprender, pero sí como que te puedo admirar mi cuerpo de saber que puedo resistir 9 horas parada. Súper, sí, debe ser una labor bastante tediosa. Pero yo quisiera preguntarte a partir de lo que me cuentas, ¿cómo ha sido como el cambio pues, de vida? Porque entiendo que pues, de pronto contando un poco de ti, de mi parte, es que sé que te fuiste ya aproximadamente ya casi un año, creo, Ya pasó un para año. Canadá. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia, el cambio pues, como de vida? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Pues el cambio de vida ha sido muy bueno porque siempre estuve a la expectativa de cambios y conocer nuevas personas ha sido pues emocionante, hacer trabajos diferentes, porque pues en mi país hacíamos trabajos más administrativos, pero aquí ha sido algo como que el cansancio que es físico, el mental es más abrumador. Y llegar a la casa y seguir pensando en todas las tareas que tienes pendientes es como más cansón. Con respecto digamos, al idioma, ha sido lo que más duro es enfrentarse porque no tienes cómo comunicarte. O sea, sí tienes un traductor, pero obviamente la gente a veces está esperando es como que te puedas expresar inmediatamente, entonces la gente se desespera y eso ha sido como un choque. En ese aspecto es difícil, pero pues estamos estudiando y pues ya al contacto con las personas y poder escuchar el idioma, pues tú vas cogiendo más. En el trabajo y en tu casa, ¿con quién hablas más? Yo en mi trabajo convivo como con 1000 personas. Es una fábrica, entonces hay muchísima gente que ni siquiera conozco, pero es multicultural. Y los quebecos, o sea, los canadienses son muy pocos en verdad, porque es una fábrica más como de producción, entonces gente que llega a un trabajo primario, ¿no? Ya el que es quebeco canadiense, pues ya tiene estudios y tiene trabajos más administrativos o cosas así. Recuérdame tu edad, por favor. 37 años. Bien, Alexis, y cambiando un poco de tema. Bueno, te preguntaba, ¿tú con quién convives más en tu casa? ¿Con quién vive? ¿Cómo se socializa? En el trabajo convivo más que todo con los latinos. Y me estabas contando que allá vives con tu esposo y tu hijo, ¿sí? Sí, vivo con mi esposo y mi hijo. ¿Y qué tal es el cambio para ellos? ¿Cómo se han sentido como familia en otro país? Pues al más que le ha dado duro, como la transición del cambio, ha sido a Tomás, a mi hijo. Él tiene 14 años.
para él sí fue un choque más grande porque él sí o sí se tuvo que enfrentarse a profesores, a niños que todo el tiempo sí hablan francés o inglés. Solo tiene dos amiguitos latinos y demás son de diferentes países y ninguno habla. Estando en la adolescencia, pues tú tienes que pertenecer a algo para sentirte bien. Volver a empezar y volver a tener que confiar, volver a tener que hacer un vínculo con alguien. Él nunca ha sido un niño que ha estado solo. Él estaban los abuelos, los tíos, o sea, nunca él tuvo que estar solo. Aquí el papá y la mamá trabajaban y todo el día en la casa estar solo. Tuvo proceso con psicólogo y la psicóloga nos dijo que como tal no era una depresión, pero sí era el trauma del emigrante, que es esa transición de volver como a nacer, porque le tocó volver a aprender un idioma, volver a tener amigos, volver a ubicarse, volver a todo. Ya he hecho más amigos, ya me toca decirles que se queden en la casa porque todos los días tiene un evento. Y ya que tomas como el tema del tema del psicólogo, ¿tú qué opinas de, pues, de tomar como un tipo de terapia, tener como una ayuda emocional, pensaría yo que psicológica? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo tomas? Soy 1000% partidaria de poder asistir al psicólogo, incluso al psiquiatra. No, siempre pensamos que el psiquiatra es para locos, pero no, el psiquiatra es poder enfrentarse a problemas más agudos. El psicólogo te va a escuchar, te va a guiar, pero el psiquiatra te va a ayudar a enfrentarte, ¿no? Y te va a dar las herramientas. Sí lo recomiendo porque en algún momento de mi vida también pasé por depresión. Lo que pasa es que venimos en una cultura de que si tú demuestras tus emociones o te pones triste, entonces eres un débil, un frágil, un cobarde. Entonces, mitigamos sentirnos así. Cuando se llena el vaso, pues es muy malo porque entonces ya llegan de pronto actos que tú no puedes controlar, situaciones que se te salen de las manos, pero fue porque en su debido momento no trataste esa emoción que guardaste. Sí, y pues digamos que el propósito de esta entrevista es cómo explorar o cómo podemos identificar esos momentos dependiendo de los eventos que nosotros hemos tenido y que a partir de esos momentos, cómo hemos manejado las cosas. Yo quisiera preguntarte de pronto aquí en Colombia, ¿en qué momento, o si puedes recordar en algún periodo de tu vida, cuando comenzaste como a notar cambios significativos en tu estado de ánimo? Yo creo que la depresión tiene diferentes factores, ¿no? Pero, digamos, en mi caso fue que empecé a llorar, incluso no queriendo, o sea, no podía parar de llorar. Y lloraba, podía pasar la noche entera llorando. ¿En qué momento de tu vida pasó esto? Es decir, ¿hubo algún evento que tú dijeras como ya, esta es la copa, se rebasó después de este evento? Digamos que sí, fue, digamos que pasé por una situación financiera de mi vida muy difícil, donde yo decía, como que estaba exhausta. Uno dice a tanta edad, o sea, volver a iniciar. Me encontré en esa encrucijada donde yo decía, tengo que volver a empezar donde ya había trabajado, ya había hecho. Entonces empezaba a llorar por esos hechos, pero ya me extralimitaba llorando. O sea, yo sentía que ya no tenía control de lo que lloraba. Yo decía, ya no quiero llorar más, pero entonces no tenía control de eso. Entonces, digamos, con mi esposo, él me decía, a mí ya se me está saliendo de las manos porque no sé qué hacer. O sea, tú estás llorando. Me encontré un día que mi hijo estaba llorando y me decía, es que yo no debí nacer porque si nací para que tú estuvieras triste. Entonces sentí, no, ya llorar está afectando a mi esposo, a mi hijo, porque incluso mi hijo se estaba sintiendo culpable de verme así. Entonces ahí fue cuando yo dije, yo necesito a una persona que me guíe para poder parar con esta emoción. Y pues a mí se me juntó como un trauma entre ansiedad y depresión, porque entonces ya me daban, eran ataques de ansiedad donde no podía respirar y era como miedo, y entonces era miedo y lloraba, sí, era pánico, entonces tenía mucho miedo y me daban como
espasmos en el pecho donde me dolía mucho. ¿Sientes de pronto que, o sea, en esos momentos que te daban como los ataques de pánico o esos temas de ansiedad, puedes identificar como algún patrón? Digamos que cuando te daban. El comienzo era como un dolor en el pecho, ya después supe por la psicóloga que esto eran ataques de pánico, porque el dolor era como que se me comprimía el pecho y no podía respirar, entonces empezaba el dolor, el dolor, el dolor, y ya empezaba como a hiperventilar y lloraba, entonces no podía parar entre el dolor y llorar, pues más me ahogaba. Pues al comienzo era como, no, me estoy enfermando, pero ya Ajá. después, o sea, identifiqué, entonces como que inhalador, digamos que a mí me dio COVID, entonces desde ahí yo tuve inhalador y entonces cuando yo sentía ese dolor, hacía con el inhalador, pero fue como ya me di cuenta que era como una medida de paz, no Como era que, nada que de verdad me faltara el oxígeno. pero ¿crees que hubo como otros factores que contribuyeron a este estado de ánimo cuando Pues entraste o? yo creo que estos fueron como situaciones que venían también desde pequeña, ¿no? Como desde la adolescencia, yo tuve como varios acontecimientos, la muerte de mi mamá, venía de familia de matronas, entonces yo siempre tuve muchas reglas, cohibiciones, entonces fue como una suma de todo eso y Claro. cuando pasó yo creo que la crisis financiera, porque una de las cosas que más me afectó fue que, o sea, muchas de las cosas que yo viví, lo viví sola. Ya pasar esta crisis Sí. financiera teniendo un hijo para mí fue más duro porque fue como, o sea, una cosa es que yo pueda hacer y pasar por situaciones difíciles y otra es hacer tener que pasar a mi hijo por situaciones difíciles. Entonces creo que fue la suma de muchas cosas que venía de niña, de adolescente, y pues se estallaron más en ese momento de esa crisis financiera. Y de pronto, en ese momento, ¿recuerdas un cambio físico o como mental después de experimentar Ah, todo tu tema depresivo sí, por el que pasaste? una de las cosas es que yo me subí 30 kilos, 30 kilos de los cuales aún me acompañan, pero sí fue como que, pues no, yo nunca he sido flaca, la verdad. Pero sí en ese Ujú. proceso, en ese año, que fueron 2 años más o menos que yo pasé por esta depresión, me subí ese peso. Cuando yo me estreso, Ujú. entonces tiendo a la obesidad cuando estoy estresada. Tu cuerpo reacciona, más bien. Sí, obvio, no voy a decir, ay, no, 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 no comí nada. Pues sí, eso influye, pero no era así como que me llegaran esos atragantos de las personas que sufren de alguna Ujú. enfermedad con los alimentos. No, no me atragantaba. Sí. No me acuerdo en este momento, digamos, que médicamente el término que hace que yo hormonalmente tienda más a la obesidad por estresarme. ¿Cuándo te diste cuenta que efectivamente necesitabas ayuda? O sea, ¿en qué momento dijiste como no puedo seguir así? ¿O qué hizo o qué evento pasó para que tú dijeras como necesito ayuda psicológica porque definitivamente yo no puedo en mis fuerzas, necesito ayuda? En un momento que intenté quitarme la vida. En ese momento, Pero pues quisiera digamos que yo soy relatarme. una persona espiritual. Entonces, en el momento que yo me vi, como fue, yo me vi ahí parada, queriéndome quitar la vida. Yo, pues le dije a Dios que si Él existía, que me hablara, pero que me Sí. hablara audiblemente. Ujú. Y me entró una llamada de alguien que o sea, fue como la primera persona que un día me habló de Dios Ujú. y hacía mucho tiempo no me hablaba con ella y me dijo como que, sí, me dijo que lo que estuviera haciendo que no me hiciera daño. Entonces, ahí como que reaccioné y dije, estoy haciendo cosas que no están en mi control. Y luego Sí. ya llegó mi esposo y yo le dije que ya sentía que no tenía control de mis acciones, que estaba. Él también ya había hablado con personas cercanas de nosotros donde
él les había comentado que ya no sabía, que él incluso también tenía miedo de que me pudiera hacer daño, porque lloraba mucho. Y era como llorar, como que ni siquiera como cuando uno llora porque le duele algo, sino era constantemente las lágrimas se me salían, se me salían, se me salían. O sea, tú estabas normal, pero estabas llorando. Sí, pero ¿cómo fue la actitud de tu esposa en todo este momento? O sea, ¿cómo lo recuerdas? ¿O cuál era la posición de tu esposa en ese momento? Pues digamos que eso es algo que también tiene que tener un acompañamiento psicológico, porque obviamente él no, en su momento él y yo no teníamos el concepto de que era depresión, entonces lo veíamos como, usted puede, ¿qué le pasa? Y en su momento ha sido como algo que nos tuvimos que como enfrentar los dos, porque mi esposo no lo tomó, él no lo vio como depresión, sino lo vio como una debilidad, y sus palabras fueron duras conmigo. O sea, no, él no lo veía como se ve la depresión, que en realidad es una enfermedad. No lo tomó en serio, en algún momento me dijo palabras fuertes. Pues yo sentí que me insultó, y él no sé si lo sienta así, pero él lo veía como, ay, ay, ¿dónde está la mujer fuerte que yo conocí? Usted solo llorando. Y de pronto sí fue porque de pronto él desconocía cómo era enfrentarse a este proceso, porque como te digo, culturalmente tenemos algo de que no debemos estar débiles, ay, la vida tampoco es para estar llorando, y es algo que nos lo recalcan a nosotros como nuestros antepasados, de que en esta vida nacimos es para ser fuertes o sea, ser débiles de fracasados. Y entonces después de que tú fueras al psicólogo, después del acompañamiento pues médico, psicológico, ¿cómo comenzaron o cómo comenzaste más bien pues a cambiar, a tomar pues hábitos diferentes para que no siguieras como en esta depresión? Pues la verdad, la depresión es algo que tú no, o sea, no es que se te vaya de la vida, ¿no? La depresión simplemente hay que tomar herramientas para no volver a caer. Entonces, eso es lo que hizo la psicóloga, ponerme actividades, ponerme ¿De pronto recuerdas alguna? Sí, lo primero era que yo tenía que escribir lo que pensaba en el día, todo lo que pensaba en el día. Y ya después al otro día leer lo que tú habías escrito. Y la mayoría de pensamientos era, o sea, recriminándome, ¿no? Como, usted por qué no pudo hacer esto, usted por qué no hizo esto, usted por qué... eh, entonces ya a la medida que vas leyendo los pensamientos, pues los vas cambiando. Mañana no voy a pensar en esto. Porque en sí lo que te mueve a ti, muchas de las cosas son los pensamientos. Nosotros mismos jugamos en contra o con nuestros mismos pensamientos. Sí, Es verdad. exacto. ¿Tuvieron de pronto el acompañamiento con tu esposo? ¿O qué herramientas le dieron a él para que él pudiera ayudarte, pues, como en esa rehabilitación, como lo menciona? No, pues la verdad, la única que fue al psicólogo fui yo, Andrés. Andrés nunca fue. Andrés de pronto cambió, vio que mi actitud cambió, y entonces él ya frenó, pues ya no tenía que decirme cosas. Y de pronto, después pues de estas tareas que te dejó la psicóloga, ¿cómo has visto la vida o cómo te has sentido después de? ¿Sientes que estar triste o nostálgico es totalmente diferente a la depresión o sientes que tienen o van de la mano? No, O sea, ¿encuentras son claros, muy diferente. La depresión es cuando tú ya no tienes control de tu emoción. Y por más que tú digas, no quiero estar así, sigues así, sigues. Pero estar triste no es un sentimiento que obviamente lo vas a sentir, pero no tienes que dejar que eso te domine. Siento que son muy diferentes, pero una tristeza mal llevada te va a llevar a la depresión. De pronto para ir cerrando, ¿recuerdas cómo fue el antes y el después de relacionarte de pronto con tus amigos o con tu familia?
Pues como te comento, yo siento que yo he tenido muchos episodios de depresión desde que era adolescente, pero uno no lo identificaba como depresión. Y hay como un escudo, yo hice como un muro, como una barrera, y yo siento que mis familiares y amigos no supieron nunca porque Ajá, en ese sentido de lo que es muy íntimo he sido muy hermética. Digamos que ya después de tiempo empecé a hablar porque es algo que tú tienes que hablar como para tener dominio de él, ¿sí? Tú tienes autoridad sobre algo que tú ya hayas vencido. Ahí ya podía hablar de lo que me había sucedido. Pero la gente me pregunta, ¿y cuándo le pasó eso? ¿En qué momento no nos dimos cuenta? Usted todo se veía normal, usted seguía, porque yo siempre creo esa caparazón y creo que sigo igual. Yo puedo ir al trabajo total la risa, pero en la casa estoy llorando. ajá, O sea, siento que no hay un antes y un después afuera. De pronto adentro en mi casa sí. Y es que cuando me veo muy así, pues hablo con Andrés o con mi hijo y les digo, me siento así, no quiero seguir haciendo esto porque me está afectando. Entonces ajá. tratamos de todos cambiar esa actividad o cambiar de el hábito para poder que no nos sumerjamos en eso. A mí me afectó muy evidentemente que era llorar, pero obviamente a mi hijo en su cabecita él estaba pensando que la culpa era de él, para que eso nos quitara, porque incluso es un tema que yo también hablé con mi hijo, con lo que él me había dicho, yo ya me había dado cuenta que lo estaba también afectando, entonces que no pensara eso. Entonces él ya Sí, igual que identificaba acudir al también las psicólogo. cosas. Digamos que un antes y un después íntimamente en nuestra casa y es afrontando como los hábitos que hacemos en el momento que algo me alerta, como alguna cosa que yo sienta que me está cansando, que yo digo, esto en Sí, algún momento va a ser que me ponga triste y no pueda llevar esa tristeza. en cuanto a lo que ya tienes como identificado, cómo manejarlo y cómo proceder o qué herramienta tomar para que pues, esto no vuelva a pasar. Súper, de pronto no sé si quieres dar alguna conclusión, algún consejo de pronto a las personas que de pronto están pasando por esto o que se sientan, digamos que como te sentiste en tu momento, pues el epicentro de tu depresión. ¿Qué de consejo de pronto podrías dejarles a estas personas? Yo creo que una de las cosas más importantes es poder escuchar esa vocecita que te dice, esto, esto no es, o sea, se te está saliendo de control, porque tú puedes sentir como, ay, no, sí, esto no está como bien, pero, ay, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y apagas esa voz primaria y pequeña que en algún momento te está diciendo, ojo, o sea, ahí hay una red flag. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que hay que ponerle cuidado a veces a eso que tu cabeza te dice pasito y le tienes que subir el volumen, que para mí sería como el Espíritu Santo diciéndote y revelándote lo que de pronto sientas en tu cuerpo, pero pues a veces uno se enfoca más en el exterior y en lo que debes mostrar y poder hacer por fuera. Y que es muy importante tener la colaboración de un psicólogo, tener la mano, porque en sí pues son profesionales que te van a dar esas herramientas para poder mitigar o poder controlar una emoción que te esté sobrellevando. Te agradezco pues tu disposición, el tiempo. Entiendo que pues compartir las experiencias puede ser un poco difícil. Y con esto cerramos. Agradezco de tanto todos tus consejos y sí que muchas veces no lo contamos, no lo exteriorizamos. Y pues nada, Alex, muchas gracias por tu disposición y espero que podamos conversar en otra próxima ocasión. Gracias a ti, Jimena. Espero esto le sirva a muchas personas para poder tomar la decisión de ir a un psicólogo o poder tener el buen consejo de un profesional y gracias por tu tiempo.